Hay personas que entran a una habitación y el mundo se detiene. No gritan, no se imponen con palabras, no ruegan atención. Simplemente están y eso basta. Mientras tanto, otros hablan sin parar, se justifican sin cesar y aún así nadie los escucha de verdad. La diferencia no está en el volumen de su voz ni en la cantidad de sus logros. Está en algo más antiguo, más frío, más poderoso: la presencia. Esa fuerza silenciosa que los débiles no comprenden y los fuertes nunca explican. Yo, Maquiavelo, observé durante décadas a príncipes, guerreros y traidores, y llegué a una conclusión que pocos se atreven a aceptar. El respeto no se construye con el tiempo, se conquista en segundos. En los primeros 10 segundos de cualquier encuentro, la mente humana ya decidió quién eres. Y si no controlas esos 10 segundos, otros los controlarán por ti. Antes de continuar, dime algo que me interesa saber. ¿Desde qué región del mundo estás viendo este video? Escríbelo ahora en los comentarios y deja tu like, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre cómo el mundo te percibe. Existe una verdad que la mayoría de las personas pasa toda su vida ignorando, y esa ignorancia les cuesta caro. Cada vez que entras a un lugar, cada vez que te aproximas a alguien, cada vez que abres una puerta o simplemente te levantas de una silla, estás enviando un mensaje, no con palabras, no con intenciones, con tu cuerpo, con tu ritmo, con la forma en que ocupas el espacio que el mundo te ofrece. Y ese mensaje, una vez enviado, es casi imposible de borrar. Los animales más peligrosos no anuncian su llegada, no necesitan hacerlo. El león no camina rápido porque tenga miedo de llegar tarde. Camina con calma porque sabe que el mundo puede esperar. Y en ese caminar lento, en esa postura sin disculpas, comunica una sola cosa: yo soy el que decide aquí. Los seres humanos, aunque nos creamos superiores, seguimos respondiendo a esas mismas señales primitivas. Cuando alguien entra con prisa, con los hombros caídos, con los ojos buscando aprobación, el cerebro de los demás lo registra instantáneamente. Este ser tiene miedo. Y a los que tienen miedo, no se les respeta, se les ignora o se les usa. Ahora piensa en ti. Piensa en la última vez que entraste a una reunión, a una cena, a una negociación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Abriste la puerta con fuerza controlada o la empujaste con timidez? ¿Caminaste hacia tu lugar con pasos deliberados o te deslizaste sin hacer ruido, esperando que nadie te notara demasiado? ¿Miraste a las personas con calma o desviaste los ojos buscando un lugar seguro donde no te juzgaran? Cada uno de esos gestos fue un mensaje. Y si ese mensaje fue de debilidad, nadie te lo dijo, pero todos lo recibieron. El primer segundo es la declaración de tu presencia. No es una actuación, no es teatro, no es una máscara que te colocas para engañar al mundo. Es la expresión más honesta de lo que crees que eres. Por eso, el trabajo real no comienza en la sala, en la calle o en la oficina. Comienza dentro de ti, en ese lugar donde decides cuánto vales antes de que alguien más tenga la oportunidad de opinar. Si tú no crees que mereces respeto, tu cuerpo lo gritará en silencio antes de que abras la boca. Pero hay una diferencia crucial entre actuar con seguridad y fingirla. La seguridad fingida se nota. Hay un exceso en ella, una tensión, una necesidad de demostrar que no encaja con quien realmente la porta. La verdadera presencia es diferente, es ausencia de necesidad. No necesitas demostrar nada porque ya lo eres. Y esa ausencia de necesidad es exactamente lo que los primeros 10 segundos deben comunicar. No grandeza artificial, no dominancia agresiva, solo la calma tranquila de alguien que ya resolvió internamente su propio valor.
Practica esto de manera consciente. La próxima vez que entres a cualquier lugar, detente un instante antes de cruzar el umbral. Respira. Endereza la columna, no con rigidez militar, sino con dignidad natural. Levanta la mirada y deja que tus ojos recorran el espacio sin buscar permiso. Luego camina con un ritmo que sea tuyo, no el ritmo de la ansiedad, ni el de quien tiene que probar algo. Camina como alguien que llegó porque eligió llegar, no porque le permitieron entrar. Ese instante, esa pequeña diferencia en cómo cruzas una puerta, ya cambia la química de cualquier habitación. Los grandes líderes que he estudiado, los que verdaderamente ejercían poder sobre otros, tenían esta cualidad en común. No parecían tener prisa por ser reconocidos. Su reconocimiento ya estaba dado en su propia mente mucho antes de que llegaran al lugar. Y esa certeza interna se filtraba hacia afuera como un campo invisible que otros sentían sin poder explicar exactamente por qué. No era altura, no era ropa, no era dinero, era certeza. Era la ausencia de duda sobre su propio derecho a ocupar el espacio donde estaban. El mundo moderno ha creado una epidemia de personas que piden disculpas por existir, que se hacen pequeñas para no molestar, que hablan bajo para no interrumpir, que entran con cuidado para no tomar demasiado espacio. Y cada uno de esos gestos, por bien intencionados que sean, comunica una sola cosa a la mente instintiva de los demás. No soy una amenaza, no soy importante, puedes ignorarme con seguridad. El respeto no premia la humildad performativa. El respeto sigue al poder real, y el poder real comienza con la certeza de que tienes derecho a estar donde estás, a ocupar el espacio que ocupas, a ser visto como alguien que cuenta. En estos primeros 10 segundos, no tienes que decir nada extraordinario, no tienes que impresionar a nadie, solo tienes que mostrarte completo, sin disculpas, sin timidez, sin ese exceso de disponibilidad que algunos confunden con amabilidad, pero que en realidad es miedo disfrazado de gentileza. Muéstrate entero, presente, sin prisa, sin necesidad. Y observa cómo el mundo ajusta su trato hacia ti sin que hayas dicho una sola palabra. Si quieres entender el poder real, primero debes entender lo que la mayoría de la gente hace todo el tiempo sin darse cuenta. Hablar de más. Llenar el silencio con palabras innecesarias. Explicar lo que no necesita explicación. Justificar lo que no requiere justificación. Y en cada palabra de más, en cada explicación no solicitada, en cada risa nerviosa que rompe el silencio antes de tiempo, se escapa un poco más de esa autoridad silenciosa que tanto cuesta construir. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia en su forma más concentrada. Cuando alguien te habla y tú no respondes de inmediato, cuando dejas que sus palabras caigan al suelo y se queden ahí por un momento antes de recogerlas con tu respuesta, estás haciendo algo que pocas personas saben hacer. Estás tomando el control del ritmo de la conversación. Y quien controla el ritmo, controla la dinámica. Quien controla la dinámica, tiene el poder. Piensa en la última conversación que tuviste donde sentiste que alguien te faltó al respeto. Es probable que esa persona hablara mucho, que dominara el espacio verbal, que no dejara espacio para tu voz. Pero también es probable que tú, en tu incomodidad, hayas intentado llenar ese espacio con más palabras, con más explicaciones, con más intentos de hacerte entender. Y así se crea el ciclo. El que habla más impone su ritmo, el que responde más rápido acepta ese ritmo, y sin que nadie lo declare formalmente, uno tiene el poder y el otro lo ha cedido sin saberlo. El silencio estratégico no es el silencio del tímido, no es el silencio del que no tiene qué decir o del que tiene miedo de equivocarse. Es el silencio del que sabe exactamente lo que va a decir y elige el momento con cuidado, como quien selecciona la flecha correcta antes de soltar el arco.
Ese silencio comunica algo que las palabras nunca podrían, que tus respuestas son valiosas, que no las regalas a cualquiera, que tienes la disciplina de esperar el momento exacto, y esa disciplina visible, esa pausa calculada, es en sí misma una declaración de fuerza. Cuando alguien te haga una pregunta difícil, no te apresures a responder. Deja que el silencio se instale, aunque dure solo 3 o 4 segundos. Esos segundos parecen eternos en la dinámica social, y en esa eternidad artificial algo ocurre en la mente de tu interlocutor. Empieza a preguntarse si dijo algo incorrecto, si su pregunta fue lo suficientemente inteligente, si merece la respuesta que espera. En ese pequeño momento de incertidumbre, sin haber dicho una sola palabra, ya has invertido la dinámica de poder. Pero hay otro nivel del silencio que va más allá de las conversaciones. Es el silencio sobre ti mismo, sobre tus planes, sobre tus movimientos. El mundo moderno ha creado una cultura de transparencia radical donde todos cuentan todo en todo momento. Sus logros, sus fracasos, sus miedos, sus ambiciones. Las redes sociales han convertido la vida privada en espectáculo público y muchos creen que mostrar más los hace más reales, más cercanos, más queribles. Pero lo que realmente consiguen es volverse predecibles. Y lo predecible nunca genera respeto profundo, solo familiaridad. Y la familiaridad, bien lo saben los que han estudiado el poder, es el primer paso hacia el menosprecio. Guarda tus planes para ti. No anuncies tus próximos movimientos. No expliques por qué hiciste lo que hiciste, a menos que sea absolutamente necesario. Deja que las personas lean en tus acciones lo que no les darás con palabras. El misterio no es una manipulación, es una forma de protección. Cuando los demás no pueden predecir cómo vas a reaccionar, qué vas a decidir, cuándo vas a actuar, se vuelven más cuidadosos contigo, y ese cuidado es otra forma del respeto que buscamos. Practica el silencio como una disciplina diaria. Cada vez que sientas el impulso de explicarte, detente y pregúntate, ¿esta explicación es para ellos o es para calmar mi propio miedo? Cada vez que quieras llenar un silencio incómodo con palabras, pregúntate, ¿quién está realmente incómodo con este silencio, yo o ellos? Muchas veces descubrirás que el silencio te incomoda más a ti que a los demás, y esa incomodidad es exactamente la señal de que necesitas practicarlo más, porque la comodidad con el silencio, esa capacidad de estar presente sin necesitar llenar el espacio, es una de las marcas más visibles de alguien que se ha ganado a sí mismo. Y quien se ha ganado a sí mismo, ya ha ganado la mitad de cualquier batalla por el respeto. ¿Desde qué región del mundo estás mirando esto ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque quien tiene el valor de decir de dónde viene, ya está demostrando algo que pocos hacen: presencia sin miedo. Antes de que pronuncies una sola palabra, tus ojos ya han hablado. Han dicho si tienes miedo o si tienes fuerza. Han revelado si buscas aprobación o si la otorgas. Han declarado si eres alguien que necesita ser validado o alguien que valida con su sola presencia. La mirada es el instrumento más antiguo del poder humano y también el más ignorado por quienes estudian el liderazgo, la autoridad y la influencia. Porque todos hablan de lo que se dice, pero pocos entienden la devastadora elocuencia de cómo se mira. Hay dos tipos de mirada que cualquier persona entrenada puede identificar al instante. La primera es la mirada que busca. Recorre el ambiente con ansiedad, salta de un punto a otro, evita el contacto prolongado con los ojos de los demás, o cuando lo establece, lo rompe demasiado pronto, mirando hacia abajo, hacia los lados, hacia cualquier lugar que no sea el rostro del interlocutor. Esta mirada comunica una sola cosa, aunque quien la porta no lo sepa. Necesito saber si estoy a salvo aquí.
Necesito saber si soy aceptado. Necesito tu aprobación para sentirme completo. Y nadie respeta profundamente a quien necesita su aprobación para funcionar. La segunda mirada es la que no busca, porque ya encontró. Es la mirada que se asienta con calma, que no corre ni se apresura, que sostiene el contacto visual sin agresión, pero sin disculpa. Es la mirada del que observa porque le interesa, no porque necesite confirmar su propio valor en los ojos ajenos. Esta mirada no es dura, no es fría, no es amenazante, es simplemente completa. Y esa completud, esa ausencia de necesidad visible, es exactamente lo que genera en el otro una sensación instintiva de que está ante alguien diferente. Aprende a sostener la mirada, no en un duelo de poder artificial donde el objetivo es intimidar, sino en una presencia genuina que dice: te veo, estoy aquí y no necesito mirarte de reojo porque no tengo nada que esconder y nada que temer. Cuando alguien te habla, mírale directamente. Cuando alguien te desafía con sus palabras, no desvíes los ojos. Cuando alguien intenta desestabilizarte con una pregunta incómoda, mantén la mirada tranquila y responde desde ahí, desde esa calma ocular que dice más que cualquier argumento. Existe además un uso del silencio visual que pocos conocen, pero que los más hábiles en el arte del poder utilizan constantemente. Cuando alguien termina de hablar, especialmente si ha dicho algo que pretende provocarte o cuestionarte, no respondas de inmediato con palabras. Primero, sostén un segundo de contacto visual sin expresión, sin reacción visible. Solo mira. En ese segundo, ocurre algo poderoso. La otra persona, acostumbrada a que sus palabras generen una reacción inmediata, se queda sin el feedback que esperaba. Y en esa ausencia de reacción, comienza a dudar. ¿Habré dicho algo equivocado? ¿Habré ido demasiado lejos? ¿Qué está pensando? Ese instante de duda, generado solo por tu silencio y tu mirada estable, es poder puro. Pero hay algo que va más allá de la mecánica de la mirada, y es lo que hay detrás de ella. Una mirada solo puede comunicar fuerza real si hay fuerza real detrás de ella. No se puede fingir indefinidamente lo que no se es, porque el cuerpo y los ojos eventualmente traicionan la ilusión. Por eso el trabajo de la mirada poderosa es también el trabajo de construir una conciencia de tu propio valor que no dependa de la validación externa. Cuando genuinamente has dejado de necesitar que otros te confirmen, cuando tu autoestima es un edificio construido sobre tus propios fundamentos y no sobre los elogios ajenos, eso aparece en los ojos. No como arrogancia, sino como una quietud que los demás perciben sin poder explicar del todo. Las personas que más respeto he visto ejercer en mi vida no eran siempre las más altas, las más guapas, ni las más ricas. Eran las que miraban de una manera que hacía que el mundo se detuviera un instante, una mirada que no pedía nada, no prometía nada, no amenazaba nada, pero que comunicaba con absoluta claridad: soy alguien completo. Y ante la completud, la mayoría de los seres humanos se rinden sin saberlo, ajustan su trato, cuidan sus palabras, piensan 2 veces antes de actuar con ligereza. En estos 10 segundos cruciales de los que hablamos, tu mirada es quizás el elemento más inmediato y más poderoso. Es lo primero que otro ser humano registra cuando te ve acercarte. Antes de tu postura, antes de tu voz, antes de tus palabras, están tus ojos. Y si esos ojos llegan completos, si llegan sin la sombra de la necesidad y sin la inquietud de quien busca aprobación, ya has ganado el primer y más importante round de cualquier encuentro humano. El cuerpo es un lenguaje que habla sin parar.
Cada posición de la columna, cada ángulo de los hombros, cada forma en que colocas las manos o posicionas los pies es una oración en ese lenguaje antiguo que todos leemos sin saber que lo leemos. Y lo más inquietante de este lenguaje es que no miente. Puedes controlar tus palabras con precisión quirúrgica, puedes elegir cada término con cuidado, pero el cuerpo, si no has trabajado en él conscientemente, revelará siempre lo que las palabras intentan ocultar. Observa a las personas en cualquier ambiente social y notarás dos arquetipos claramente diferenciados. El primero se hace pequeño. Se sienta con los hombros encorvados hacia adentro, como si intentara ocupar menos espacio del que le corresponde. Cruza los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo inconsciente. Inclina levemente la cabeza hacia abajo cuando habla, como si pidiera permiso para ser escuchado. Mueve las manos con nerviosismo, tocándose la cara, cruzando los dedos, buscando objetos donde sostenerse. Todo su cuerpo grita una sola cosa: estoy incómodo con ser visto. El segundo arquetipo hace exactamente lo contrario. Se sienta con la espalda recta pero sin rigidez, como un árbol que tiene raíces profundas y no necesita tensarse para mantenerse en pie. Sus hombros están abiertos, no en una pose de grandiosidad teatral, sino en una apertura natural que dice: no tengo nada que defender. Sus manos descansan con calma, sus movimientos son deliberados y sin prisa. Cuando habla, su cabeza está nivelada, ni elevada en arrogancia, ni inclinada en sumisión. Su cuerpo completo dice una sola cosa: estoy completamente aquí y estoy completamente bien con eso. La diferencia entre estos dos arquetipos no es genética, ni es suerte, ni es educación privilegiada. Es una decisión. Una decisión que se toma primero en la mente y que luego el cuerpo aprende a ejecutar hasta que se vuelve natural. Y sí, hay un período en que se siente artificial, en que mantener la espalda recta requiere esfuerzo consciente, en que resistir el impulso de cruzar los brazos es una batalla pequeña pero real. Pero como toda disciplina, con el tiempo y la práctica, lo que era esfuerzo se convierte en naturaleza. Y cuando la postura del poder se vuelve tu naturaleza, los 10 segundos cruciales de cualquier encuentro trabajan siempre a tu favor. Hay además un elemento específico de la postura que tiene un impacto desproporcionado en cómo se te percibe: la velocidad de tus movimientos. Las personas ansiosas se mueven rápido, se giran con rapidez cuando alguien las llama, reaccionan con velocidad ante los estímulos externos, ajustan su posición constantemente. Cada movimiento rápido es una señal de reactividad, y la reactividad es el opuesto del poder. El poder es proactivo, no reactivo. El poderoso decide cuándo y cómo se mueve, no responde a cada llamado del ambiente como si estuviera en alerta constante. Practica moverte con deliberación, no con lentitud exasperante, sino con un ritmo que comunique que cada movimiento es una elección, no una reacción. Cuando alguien te llame, no te gires de golpe. Termina lo que estás haciendo y luego gírate. Cuando te levantes de una silla, no lo hagas con precipitación. Hazlo con un movimiento fluido y completo. Cuando extiendas la mano para un saludo, hazlo con un gesto seguro y sin apresuramiento. Cada uno de estos pequeños gestos, que individualmente parecen insignificantes, acumulados en esos primeros 10 segundos, crean una imagen que los demás procesan de forma instintiva. Esta persona tiene el control de sí misma. Y aquí está el secreto más profundo de la postura. El cuerpo no solo comunica lo que piensas, también lo produce. Hay investigaciones que muestran que mantener una postura expansiva durante apenas 2 minutos cambia los niveles hormonales del cuerpo, aumentando la sensación de poder y seguridad.
Esto significa que no necesitas esperar a sentirte seguro para adoptar la postura de la seguridad. Puedes hacerlo al revés. Adopta la postura primero y el sentimiento seguirá. Tu cuerpo y tu mente se retroalimentan constantemente y tú puedes aprovechar esa retroalimentación de forma intencional. La próxima vez que entres a cualquier lugar donde el respeto importe, recuerda esto. Eres el primero que decide cómo te van a tratar, y esa decisión se toma antes de decir una sola palabra. Se toma en la postura, en el ritmo, en la ocupación del espacio. Se toma en el lenguaje silencioso del cuerpo que dice, sin ambigüedad posible: soy alguien que no necesita probar nada porque ya lo sabe. Existe un error que comete casi todo aquel que ha sido criado para ser amable, aceptado y bien visto por los demás. Un error que parece una virtud, pero que en el juego del respeto es una debilidad devastadora. Ese error tiene un nombre simple: la necesidad de explicarse. La compulsión de justificar cada decisión, de aclarar cada malentendido, de asegurarse de que todos comprendan las razones detrás de cada acción. Y mientras esta compulsión parece razonable, incluso madura, en realidad comunica algo que destruye la autoridad de forma lenta pero inexorable, que necesitas que los demás validen tu lógica para sentirte seguro en tus propias decisiones. Piensa en los momentos en que más te has explicado. Probablemente fueron momentos de tensión, de conflicto, de cuestionamiento. Alguien dudó de tu decisión y tú, en lugar de dejar que la decisión hablara por sí misma, lanzaste un torrente de justificaciones. Alguien interpretó mal tu acción y tú inmediatamente intentaste corregir esa interpretación con palabras. Alguien te desafió y tú respondiste con argumentos, con razones, con explicaciones detalladas de por qué tenías razón. Y en ese preciso momento, aunque lo hicieras brillantemente, cediste terreno. Porque explicarse es, en el lenguaje del poder, una forma de pedir permiso. Es decir, por favor, entiéndeme, por favor. Acepta mi razonamiento, por favor. Valida que lo que hice fue correcto. Los que verdaderamente ejercen poder no se explican, actúan y dejan que las consecuencias hablen. Cuando una decisión es correcta, el tiempo lo demuestra sin necesidad de argumentos previos. Cuando una acción es poderosa, sus resultados la justifican sin que quien la ejecutó tenga que abrir la boca. Y hay algo más. Cuando tú no explicas, cuando dejas que el misterio de tu motivación permanezca sin resolver para los demás, generas algo que ninguna explicación puede crear: curiosidad, respeto y una ligera incertidumbre que te protege mejor que cualquier argumento. Esto no significa ser hermético ni arrogante, significa ser selectivo. Significa entender que hay personas que merecen tu explicación, porque son parte de tu círculo real, de tus aliados genuinos, de tu estructura de confianza, y hay personas que no. A las primeras puedes hablarles con apertura, porque la confianza entre ustedes ya está establecida y la explicación fortalece el vínculo. A las segundas, y son la mayoría en cualquier ambiente social o profesional, solo debes darles tus acciones. Y tus acciones, si son consistentes y poderosas, construirán tu reputación mejor que cualquier discurso de autojustificación. Hay también un fenómeno curioso que ocurre cuando dejas de explicarte. Las personas comienzan a interpretar tu silencio como profundidad. Tu negativa a justificar cada movimiento se lee como la confianza de quien sabe exactamente lo que hace y no necesita el aval de nadie para hacerlo. Tus decisiones sin explicación parecen más calculadas, más estratégicas, más deliberadas. En un mundo donde todos se justifican constantemente, el que guarda silencio sobre sus razones se vuelve automáticamente más interesante, más enigmático, y por lo tanto, más respetado. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, detente un instante y pregúntate:
¿Esta explicación sirve a la situación o sirve a mi ansiedad? Si la respuesta es honesta, la mayoría de las veces descubrirás que explicarte te hace sentir mejor a ti, no más comprendido por los demás. Y si el objetivo es sentirte mejor, hay formas más poderosas de lograrlo que regalar tus razonamientos a quienes no los merecen. Actúa, decide, ejecuta y deja que el mundo se ajuste a lo que haces, en lugar de ajustarte tú al mundo explicando lo que piensas. Esa es la diferencia entre quien lidera y quien pide permiso para liderar. Y en esos primeros 10 segundos de cualquier encuentro, la persona frente a ti ya está evaluando instintivamente a cuál de las dos categorías perteneces. Tu trabajo es asegurarte de que no haya duda posible. ¿Dónde estás viendo esto ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque los que tienen el coraje de decir de dónde vienen ya están demostrando exactamente la presencia sin disculpas de la que estamos hablando. Hay una trampa en la que cae la mayoría de las personas buenas, generosas y bien intencionadas. Una trampa que se disfraza de virtud, que parece amabilidad, pero que en el juego del respeto tiene un costo enorme. Esa trampa es la disponibilidad total, esa actitud de estar siempre presente, siempre accesible, siempre listo para responder, siempre dispuesto a dar tiempo, atención y energía a quien lo solicite. Y aunque este impulso nace de un lugar genuino, de querer ser útil, de querer ser apreciado, de querer que los demás estén bien, su efecto colateral sobre el respeto que recibes es devastador. Lo que es abundante pierde valor. Es una ley tan antigua como el mercado, tan profunda como la naturaleza humana y tan cruel como cualquier verdad que no queremos aceptar. El agua es esencial para la vida, pero donde abunda no se la cuida, no se la valora, no se la protege con la misma urgencia que donde escasea. Las personas funcionan de la misma manera, aunque rara vez lo admitan. Cuando siempre estás disponible, cuando nunca hay que esperar tu respuesta, cuando nunca hay que preguntarse dónde estás o qué estás pensando, algo en la percepción de los demás comienza a degradarse. No porque seas menos valioso, sino porque tu presencia constante ha eliminado el espacio donde debería crecer el aprecio. La escasez crea valor. No estoy hablando de juegos de manipulación ni de frialdad artificial. Estoy hablando de algo mucho más profundo: tener una vida propia, tener prioridades propias, tener momentos y espacios que no están disponibles para otros. No porque seas egoísta, sino porque eres alguien que se pertenece a sí mismo antes de pertenecer a los demás. Y esa pertenencia propia es visible. Se nota en quién es. Se nota en que no responde a los 2 minutos de cada mensaje. Se nota en que no altera sus planes por cualquier solicitud. Se nota en que su presencia es un regalo que se da con criterio, no una mercancía que se ofrece en liquidación permanente. Cuando estableces esta forma de estar en el mundo, algo interesante ocurre con quienes te rodean. Los que realmente te valoran no se van, se ajustan. Aprenden a apreciar los momentos en que sí estás, porque saben que esos momentos no son automáticos ni garantizados. Y en ese ajuste, en esa espera que no es abandono, sino respeto de tu espacio, nace una forma de relación más rica, más genuina, más igualitaria. Porque en las relaciones donde uno siempre está disponible y el otro no, el desequilibrio de poder siempre favorece al que menos necesita, y eso nunca es sostenible ni satisfactorio. Aprende a no responder de inmediato. No porque quieras hacer esperar a alguien con crueldad, sino porque tienes cosas importantes que hacer, y no todas las comunicaciones tienen la misma urgencia que el que las envía cree que tienen.
Aprende a decir que no, sin elaboradas disculpas ni largas explicaciones. Aprende a tener planes que no incluyan a todos y a no sentirte obligado a justificar esos planes. Aprende a terminar conversaciones cuando la conversación está terminada, sin el impulso de alargarla para asegurarte de que el otro queda contento. Cada vez que te retiras sin explicación, cada vez que no estás cuando todos esperan que estés, cada vez que dices no donde siempre dijiste sí, estás enviando un mensaje poderoso. Mi tiempo y mi energía tienen valor, y ese valor se refleja en cómo los administro. Y cuando los demás perciben ese valor, cuando entienden que no pueden dar por sentada tu presencia ni tu atención, algo cambia en cómo se comportan contigo. Se vuelven más cuidadosos, más considerados, más atentos cuando sí estás. En una palabra, más respetuosos. El respeto no le sigue a quien siempre está, le sigue a quien hace que su presencia importe. Y la presencia solo importa cuando no es omnipresente, cuando tiene peso porque tiene límites, cuando su ausencia se siente porque no es la norma. Conviértete en alguien cuya presencia es un evento, no un fondo de pantalla permanente. Y verás cómo los primeros 10 segundos de cada encuentro se cargan de una energía diferente, porque quienes están frente a ti saben, aunque no puedan articularlo, que estar contigo es un privilegio y no un derecho adquirido. Existe una prueba que el mundo te aplica constantemente, la mayoría de las veces sin que lo sepa conscientemente. No es una prueba de inteligencia, ni de habilidad, ni de conocimiento. Es una prueba mucho más fundamental. La prueba de si puedes ser desestabilizado. Si alguien puede decir algo, hacer algo, insinuar algo, y conseguir que pierdas el control de tu estado emocional, que reacciones con ira, con defensiva, con ansiedad visible, con necesidad urgente de justificarte, esa persona acaba de descubrir algo sobre ti que le dará poder sobre ti en cada interacción futura. Ha descubierto dónde están tus grietas. El que reacciona pierde. No porque la reacción sea siempre equivocada, sino porque la reacción no elegida es una señal de que algo externo tiene el control de tu estado interno. Y quien depende de lo externo para su estado interno es, por definición, vulnerable a cualquiera que aprenda a manipular ese externo. En cambio, el que mantiene su calma cuando todo a su alrededor empuja hacia la agitación, el que responde en lugar de reaccionar, el que elige su estado emocional en lugar de ser elegido por él, ese comunica algo que pocas personas pueden ignorar. Aquí hay alguien que no puede ser fácilmente manipulado. La calma bajo presión no es indiferencia, no es la frialdad vacía de quien no siente nada. Es algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Es la capacidad de sentir la presión, de reconocerla, de procesarla y de elegir deliberadamente cómo responder a ella. Es la distancia entre el estímulo y la respuesta que los seres humanos más desarrollados han aprendido a mantener y que la mayoría sacrifica en el altar de la reactividad inmediata. Cuando alguien te provoca verbalmente y tú respondes con la misma moneda, te ha llevado exactamente donde quería. Has confirmado que sus palabras tienen poder para moverte. Pero cuando respondes con calma, cuando absorbes la provocación sin perder un ápice de tu compostura, has hecho algo que la mayoría no puede hacer, y eso en sí mismo es una forma de poder. No necesitas decir que no te afecta. Tu calma lo dice por ti, y lo dice con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Este control emocional también tiene una dimensión hacia adentro que es igualmente importante. No se trata solo de no mostrar la agitación, sino de genuinamente reducirla. Porque si estás hirviendo por dentro, pero te mantienes frío por fuera, esa tensión eventualmente se filtra, a veces en los momentos más inconvenientes. El trabajo real
es construir una ecuanimidad auténtica, una estabilidad interna que no sea una máscara sino una realidad. Y eso se logra con práctica, con la práctica de observar tus propias reacciones sin identificarte completamente con ellas, con la práctica de preguntarte antes de cada respuesta si lo que estás a punto de decir o hacer lo elegirías en un estado de calma, con la práctica de construir una relación con tus propias emociones que sea de maestría y no de esclavitud. En esos 10 segundos críticos, el control emocional es visible de formas sutiles pero poderosas. Está en la respiración, que no se acelera ante la tensión. Está en la expresión, que no se contrae ante el desafío. Está en el tono de voz, que no sube aunque la conversación se caliente. Está en la capacidad de escuchar una crítica o una provocación sin que el rostro delate inmediatamente la herida. Todos esos pequeños signos de dominio emocional se acumulan en la mente de quien los observa y crean una impresión que se consolida rápidamente. Esta persona es difícil de desestabilizar. Y lo que es difícil de desestabilizar genera, de forma automática e inevitable, respeto. Recuerda también que las emociones que sí decides mostrar, cuando las muestras desde el control y no desde la reactividad, tienen un impacto multiplicado. La risa elegida vale más que la risa nerviosa. La indignación expresada con calma pesa más que el grito. La tristeza compartida con dignidad conecta más profundamente que el desbordamiento. Cuando tus emociones son una elección y no una detonación, las personas a tu alrededor aprenden que lo que muestras es real y significativo. Y esa autenticidad controlada, esa presencia emocional sin caos, es una de las formas más profundas de ganar el respeto duradero que ningún truco de superficie puede construir. Hay una relación directa, casi matemática, entre la cantidad de palabras que una persona usa y el peso que cada una de esas palabras tiene en la mente de quien las escucha. A más palabras, menos peso por palabra. A menos palabras, más peso por cada una. Es una economía simple, pero sus implicaciones para el respeto y la autoridad son profundas. El que habla mucho se gasta, el que habla poco se acumula. Observa a las personas que más respeto generan en cualquier ambiente. No son necesariamente las más elocuentes ni las más verbosas. Son las que cuando hablan, algo en el ambiente cambia. No porque lo que digan sea siempre extraordinario, sino porque lo dicen poco, con precisión, en el momento exacto. Cada palabra suya ha ganado peso por escasez. Cada oración es esperada porque no viene constantemente, y cuando finalmente llega, nadie habla encima de ella, nadie la interrumpe, porque todos saben instintivamente que lo que esta persona dice cuando dice algo, vale. Contrasta esto con quien habla sin parar. Al principio lo escuchan, luego empiezan a procesar solo fragmentos. Eventualmente comienzan a esperar que termine para poder pensar o hablar ellos. Y si no termina, si llena cada silencio con más palabras, con más elaboraciones, con más calificaciones y matices y explicaciones, lo que comenzó como atención se convierte en tolerancia. Y la tolerancia nunca es respeto. El problema es que hablar de más, para la mayoría de las personas, no es una elección consciente. Es un reflejo de la incomodidad con el silencio, de la necesidad de controlar cómo se les percibe, de la ansiedad de que si dejan de hablar, perderán la atención o el control de la situación. Pero lo que en realidad logran al hablar sin pausa es exactamente lo contrario. Entregan el control, porque el que escucha siempre tiene más poder que el que habla. El que escucha está procesando, evaluando, decidiendo. El que habla está exponiéndose, mostrando sus cartas, entregando información sobre sus pensamientos, sus miedos, sus inseguridades.
Desarrolla la disciplina de decir exactamente lo que quieres decir y luego parar. No agregues calificaciones innecesarias para suavizar el impacto. No repitas el punto de 3 maneras diferentes para asegurarte de que se entendió. No llenes el silencio que sigue a tu declaración con elaboraciones nerviosas. Di lo que tienes que decir, dilo con claridad y con convicción, y luego deja que el silencio trabaje a tu favor. Ese silencio que sigue a una declaración bien hecha es poderoso. Deja que el otro lo procese, que lo digiera, que responda desde ese procesamiento. No lo robes, apresurándote a llenar el espacio. La economía de las palabras también aplica en los ambientes donde todos parecen estar compitiendo por el espacio verbal, donde la conversación es una serie de interrupciones y solapamientos, donde quien grita más fuerte o habla más rápido parece llevar la batuta. En ese ambiente, la tentación es unirte al caos, hablar más alto, hablar más rápido, insertar tu voz en cualquier grieta que encuentres. Resiste esa tentación. El que habla menos en un ambiente de ruido se vuelve paradójicamente el más notable. Su silencio contrasta con el ruido. Cuando finalmente habla, la rareza de su intervención le da un peso que ninguna cantidad de palabras podría otorgar. En los primeros 10 segundos de un encuentro, la economía verbal se expresa incluso antes de que se diga nada. Se expresa en que no te apresuras a llenar el silencio del primer contacto. Se expresa en que el saludo que das es completo, pero no excesivo. Se expresa en que no lanzas inmediatamente un monólogo de palabras para llenar el espacio social con tu presencia verbal. Te presentas si es necesario. Dices lo justo y luego escuchas. Y en esa escucha activa, en esa presencia silenciosa pero atenta, comunicas algo que pocas personas comunican en esos primeros momentos. Que estás completamente ahí, que no tienes miedo del silencio y que cuando finalmente hables, será porque tienes algo que vale la pena escuchar. El respeto no vive donde no hay límites. Esta es una de las verdades más simples y más ignoradas en las relaciones humanas. Todos instintivamente, aunque nunca lo digan en voz alta, prueban los límites de las personas con las que interactúan, no siempre con malicia, muchas veces sin siquiera ser conscientes de que lo están haciendo. Es un proceso natural de calibración social. Los seres humanos sondean cuánto espacio pueden tomar, cuánto pueden pedir, hasta dónde pueden llegar, antes de encontrar resistencia. Y la respuesta que reciben a esas pruebas determina, más que cualquier otra cosa, el nivel de respeto que van a otorgar. El que tiene límites claros y los sostiene con calma y consistencia, comunica algo fundamental. Soy alguien que se conoce, que sabe lo que acepta y lo que no acepta, y que tiene el valor de hacerlo valer sin necesitar la aprobación de nadie para ello. Eso es integridad en su forma más práctica. Y la integridad, aunque el mundo no siempre la celebre ruidosamente, siempre la respeta en silencio. Incluso quienes intentaron cruzar el límite y encontraron resistencia, en el fondo, respetan más a quien los detuvo que a quien los dejó pasar. El problema con los límites no es que la gente no los quiera tener. El problema es el miedo que genera mantenerlos. El miedo a que el otro se enoje. El miedo a ser visto como difícil, como egoísta, como poco colaborador. El miedo a perder la aprobación de alguien cuya aprobación, si se analiza honestamente, nunca debió ser tan importante. Y en ese miedo, en esa necesidad de ser aprobado por todos en todo momento, se sacrifica la integridad por una paz falsa, que no es paz, sino capitulación. Y la capitulación nunca genera respeto. Establece tus límites con claridad y sin drama. No necesitas una larga explicación de por qué dices no.
No necesitas excusas elaboradas ni disculpas que suavicen el rechazo. Un no dicho con calma y sin culpa dice todo lo que necesita decir. Dice, tengo claro lo que acepto, y esto no entra en esa categoría. Y esa claridad, esa ausencia de culpa o de disculpa en el no, comunica una seguridad que la mayoría de las personas raramente experimenta. La seguridad de quien no necesita que todos estén de acuerdo con sus límites para mantenerlos. Hay también una dimensión temporal de los límites que es igualmente importante. Los límites que se sostienen con consistencia a lo largo del tiempo construyen una reputación. Las personas aprenden cómo eres, qué esperar de ti, qué no intentar contigo. Y esa predictibilidad de tus límites, esa consistencia entre lo que dices y lo que haces, crea una confianza que es la base de todo respeto duradero. No la confianza de la ingenuidad, sino la confianza de saber que lo que ves es lo que hay, que no hay trampa, que la persona frente a ti es quien dice ser y actúa como dice que actúa. Lo contrario también es verdad, y es importante reconocerlo. Cada vez que cedes un límite que estableciste, cada vez que dices que no, y luego cambias de respuesta ante la presión o el desagrado del otro, no solo pierdes ese límite específico, envías un mensaje más amplio, que tus límites son negociables, que con suficiente presión ceden, que vale la pena insistir porque eventualmente el muro cae. Y una vez que ese mensaje está instalado, es muy difícil de desinstalar, porque las personas que aprendieron que tus límites ceden ante la presión no van a creer en tus nuevos límites sin probarlos primero. Has creado un patrón, y los patrones son más poderosos que las declaraciones. Por eso, el trabajo de los límites no es solo decirlos, es mantenerlos. Es la consistencia que transforma un no ocasional en una característica reconocible de tu personalidad. Y cuando esa consistencia está establecida, algo curioso ocurre. Cada vez necesitas decir no con menos frecuencia, porque las personas ya aprendieron dónde están tus límites y los respetan por anticipado. El respeto proactivo, ese que llega antes de que tengas que defenderte, es el signo más claro de que has construido con éxito la reputación de alguien que no se cruza sin consecuencias. ¿Desde qué región del mundo estás siguiendo este camino hacia el respeto propio? Escríbelo abajo en los comentarios. Tu voz importa y decirla es ya un acto de presencia poderosa. Hemos llegado al final de un camino que comenzó con una promesa, que el respeto no es algo que se construye en años de esfuerzo visible, sino algo que puede conquistarse en 10 segundos, en la primera fracción de cualquier encuentro humano. Y ahora que hemos explorado todas las capas de este poder, desde la postura hasta el silencio, desde la mirada hasta los límites, desde el control emocional hasta la economía de las palabras, es momento de unir todo en una imagen clara y coherente. Esos 10 segundos no son un truco, no son una técnica de superficie que se aprende en un fin de semana y se aplica como maquillaje sobre una realidad diferente. Son la expresión condensada de algo que has construido por dentro, una relación contigo mismo que es de respeto antes de que nadie más tenga la oportunidad de respetarte. Porque el respeto externo siempre, sin excepción, es un reflejo del respeto interno. Puedes engañar a otros durante un tiempo con posturas aprendidas y silencios calculados, pero a largo plazo, lo que sostiene y profundiza el respeto que recibes es la autenticidad del trabajo que has hecho en tu propio interior. Estos 10 segundos son el momento en que toda esa arquitectura interna se muestra al mundo de forma instantánea. Cuando entras a un lugar, cuando te acercas a alguien, cuando te presentas en una situación nueva, tienes 10 segundos para comunicar quién eres, antes de que tus palabras tengan la oportunidad de hacerlo.
Y lo que comunicas en esos segundos no lo decides en ese momento, lo has decidido en todos los momentos anteriores en que elegiste mantener tus límites o cederlos, en que elegiste hablar con calma o reaccionar con agitación, en que elegiste ocupar el espacio que te corresponde o encogerte para no molestar. Piensa en todo lo que hemos explorado, la postura que no se disculpa por existir, la mirada que no busca aprobación, el silencio que pesa porque es elegido, las palabras escasas que valen más por su rareza, el control emocional que dice sin decirlo, soy difícil de desestabilizar, los límites que se sostienen con calma y sin drama, la disponibilidad que no es total porque hay una vida propia que merece ese espacio, la negativa a explicarse a quienes no merecen esa confianza. Todo esto, en esos primeros 10 segundos, se condensa en una presencia que los demás perciben antes de procesar. No es magia, es calibración. Es la diferencia entre quien llegó al encuentro siendo ya quien es y quien llegó esperando convertirse en alguien con la ayuda de la aprobación ajena. El primero ya ganó antes de que comience cualquier juego. El segundo está perpetuamente en desventaja, siempre dependiendo del estado de ánimo de los demás para saber cómo está parado. Quiero darte algo concreto para que te lleves de todo esto. La próxima vez que tengas un encuentro importante, un encuentro donde el respeto importe, no te prepares ensayando lo que vas a decir. Prepárate recordando quién eres. Recuerda tus límites y tu derecho a mantenerlos. Recuerda que tu presencia es un regalo que das con criterio. Recuerda que el silencio es un aliado, no una incomodidad. Recuerda que tu cuerpo habla antes que tu boca y que esa conversación ya puede estar ganada antes de que abras la puerta. Y luego entra, no con arrogancia, no con la rigidez de quien está actuando, sino con la calma de quien ya sabe lo que vale. Los que dominan estos 10 segundos no son necesariamente los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más ricos. Son los más completos. Los que llegaron al encuentro sin fragmentos que esconder ni vacíos que compensar. Los que no necesitan que este encuentro les dé lo que ya se dieron a sí mismos. Y esa completud, esa plenitud silenciosa que no pide nada porque ya tiene lo esencial, es la forma más antigua y más poderosa de conquistar el respeto que mereces. El respeto no se ruega, no se negocia, no se mendiga con palabras brillantes ni con gestos de agrado. Se establece, se declara en silencio, en los primeros 10 segundos de cualquier encuentro, por alguien que ya resolvió, mucho antes de llegar, que no vino al mundo a pedir permiso para ser respetado. Vino a hacerlo. Y esa decisión, tomada en el fuero más íntimo de quien eres, es la única que nadie puede quitarte y la única que nadie, en ningún encuentro ni en ningún escenario, podrá ignorar.